Hola, en este patch vamos a ver cómo enviar y recibir información en Macs sin necesidad de cables. Hasta ahora, si yo quería enviar un número, por ejemplo, desde un teclado hasta pues un objeto que convierte el MIDI a frecuencia, para ver la frecuencia tenía que conectar todo con cables, lo cual en la mayoría de los casos no ha sido un problema, pero a medida que vayamos aumentando la complejidad de nuestros patches, veremos que empezamos a tener muchos cables y que empieza a ser un poco difícil incluso seguir el orden, resolver errores en los patches. Para ello, existen objetos en Macs que sirven para enviar información sin necesidad de utilizar los cables. Por ejemplo, si tengo esto en una parte del patch y esto en otra, pues me va a evitar tener un cable que cruce todo el patch por encima de otros objetos de un lado a otro. El primer objeto, el objeto que sirve para enviar la información, se llama send y va acompañado de un nombre que lo identifica para poder tener su contrapartida que recibe la información. El objeto send, pues lo puedo llamar, por ejemplo, info1 o notas o lo que quiera. Es mejor tener una información relevante para reconocer que estoy enviando, sobre todo cuando tengo patches muy complicados. Si aquí envío notas 1, existe la contrapartida que es el objeto receive y si lo llamo igual, notas 1 va a recibir la información que yo envié desde aquí. Entonces, si pulso ahora aquí un do, lo va a recibir y lo va a convertir a frecuencia. Ahora mismo aquí hay un 0, si pulso el do, inmediatamente se cambia a la frecuencia de este do, que son 261,6 hercios. Si pulso este la, pues son 440 hercios, etcétera. Como estos objetos se usan mucho, el send y el receive tienen una versión abreviada que es poniendo solo una S. Esto es equivalente al objeto send. Tengo send nota 2, voy a poner. Puedo poner también el objeto receive nota 2 o receive nota 1, es exactamente lo mismo. Escribir receive, que es solo una R, y pues aquí puedo recibir la nota MIDI, en este caso de la tecla que estoy pulsando. Y tengo estas dos informaciones que van de manera inmediata. Hay una tercera forma de enviar datos, que es mediante mensajes. Cuando quiero enviar una información de forma desde un mensaje a un receive que ya existe, pongo punto y coma y a continuación escribo el nombre del receive. Por ejemplo, punto y coma, nota 2 y pues en este caso el número que quiero que reciba, pues 33,33. Ahora, si voy a modo ejecución y pulso este mensaje, voy a visualizar aquí es este número, 33,33, porque lo va a enviar a nota 2. Y estas son las dos formas que hay de enviar información de forma inalámbrica, sin cables, o bien desde mensajes, que veremos que será relevante en algunos contextos, o mediante mensajes send, mediante objetos send y objetos receive. También existe la contrapartida de los objetos send y receive de audio. Se escribe con la virgulilla y sería send y el nombre que yo quiera, pues por ejemplo wave 1, que es una onda, y receive wave 1. Es importante que se llamen exactamente igual, cualquier cambio hace que no lo reciban. Si por ejemplo envío aquí ruido blanco y aquí pongo un scope para visualizarlo, cuando enciendo el audio, aquí estoy visualizando lo que estoy enviando desde aquí. Y ahora también existen las versiones abreviadas para audio, que sería S y la versión solo con la R para recibir. Es muy útil muchas veces si ya tengo el send creado o el receive creado, duplicarlo y cambiar directamente la letra. Así me aseguro que no estoy cambiando el nombre que viene a continuación. Aquí estos nombres son cortos y sencillos, pero en algunos casos puede que se me acumulen muchos envíos y que empiece a tener nombres donde es muy fácil equivocarme. De esta forma, pues es bastante
Es bastante práctico y bastante más seguro no equivocarme si lo duplico. Bueno, pues esto es un poco la forma en Max de enviar información sin necesidad de conectar los elementos con cables, mediante sends y receives.